Doña Fabiola, micrófono, por favor. Buenos días. El Departamento de Control Interno y el Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgos de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Control Interno, Normativa y Componentes Funcionales aplicados al Ministerio de Educación Pública, MEP, dirigido a personas funcionarias del título 1 y título 2. Este webinario tiene como objetivo fortalecer los conceptos de control interno y su aplicación a nivel institucional. Les habla Fabiola Díaz Pérez, profesional de control interno, quien les acompaña como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. La dinámica del evento iniciará con las palabras del jefe del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgos. Continuamos con la exposición principal, control interno, normativa y componentes funcionales aplicados al MEP. Y para finalizar, el espacio de consultas y comentarios. De esta manera, damos inicio y la bienvenida al señor Mario Salazar Estrada, jefe del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgos. Adelante, señor Mario Salazar. Bienvenido. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, primero, muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta actividad y agradecer de antemano su participación. Este webinario Control Interno, básicamente el propósito es fortalecer el conocimiento de esta área en nuestro trabajo, en lo que hacemos todos los días. Actualmente encontramos un sector público con muchos desafíos, cada día más grande, y nos cuesta mucho entonces llegar a las metas y atacar estos riesgos que día a día tenemos en nuestro trabajo para cumplir con los objetivos de nuestra institución. Y al final de cuentas, ¿cuál es la meta? La meta es buscar hacer nuestro trabajo de una forma transparente y de la forma más eficientemente que podamos. Este webinario va a repasar principios fundamentales del control interno, toda su parte normativa, cuál es su importancia, su implementación y todo con el fin de que sea una herramienta que nos ayude a cumplir los objetivos y podamos hacer un mejor uso de los recursos que tenemos en nuestro trabajo. También en este webinario se repasarán principios fundamentales y una correcta implementación del sistema de control interno. Temas básicos como normativa, componentes, cómo identificamos los riesgos y cómo evaluamos los riesgos. También cómo aplicamos las actividades de control y cómo le damos monitoreo y seguimiento, que esto es una de las partes más importantes. No solo tenemos que preocuparnos por establecer nuestro sistema de control interno, sino darle seguimiento. Y así no vamos a ver el control interno como mero cumplimiento. Muchas veces nosotros pensamos que hay que cumplir con control interno, pero ese cumplimiento no es lo importante. Lo importante es que esta herramienta de control interno nos sirva para, un ejemplo, proteger los activos de nuestro centro educativo o oficinas, asegurar una información fiable de la que generamos día con día con nuestro trabajo. Y al final de cuentas, lo más importante, que cumplamos con nuestros objetivos. Estoy seguro que este webinario les va a dar las herramientas suficientes para fortalecer la gestión en los lugares donde ustedes trabajan. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Fabio. Agradecemos las palabras del señor Mario Salazar. Para continuar con el webinario, daremos las palabras al especialista
Señora Tatiana Marín Corrales, coordinadora de control interno. Adelante, señora Tatiana Marín. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Agradecerles la presencia en este webinar y ¿verdad? El interés que han mostrado en el tema de control interno. Esperamos poder evacuar todas las dudas que ustedes tienen en esta mañana y dejar un poquito más claro todo lo que es el concepto de control interno. Bueno, control interno nace porque hay una normativa, la Ley General de Control Interno, que se promulgó en el año 2009, la Ley 8292. Posteriormente, la Contraloría emitió las normas de control interno para el sector público. Esto vino a operativizar la ley, ¿verdad? Esto es importante saberlo, que hablamos de control interno, no porque a alguien dentro del ministerio se le ocurrió, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a ponerle un nombre a X, a X forma de trabajar. No, sino que el control interno nace de esta ley y de estas normas. Por eso es que todos a nivel institucional tenemos que cumplir con esto. Es importante aclararles, ¿verdad?, que el control interno no tiene por qué ser visto como algo que nos genera mayor cantidad de trabajo, algo nuevo. De hecho, el control interno siempre lo hemos hecho desde nuestro puesto de trabajo. Todos contribuimos con el control interno. Al nacer la ley, ¿verdad? Al hacer la ley 8292, pues se le puso como un nombre y un apellido al control interno, pero de hecho siempre lo hemos hecho. ¿Qué hace la ley de control interno? Bueno, venir a organizar un poquito más ese trabajo que día a día hemos venido haciendo cada uno. Siguiente. El artículo 7 de la ley nos dice que hay una obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Dice que todos los entes y órganos sujetos a esta ley dispondrán de sistemas de control internos, los cuales deben de ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones institucionales. Además, nos deben de proporcionar una seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias. Es importante que se tome en cuenta que el sistema de control interno no es como una receta de cocina, ¿verdad? Entonces, muchas veces me dicen, usted me puede decir que tiene que tener mi sistema de control interno. Deme una lista, ahí, un checklist básico de que debe contener. Sí, hay cosas, ¿verdad?, que son atinentes para cada uno, para todos, perdón, pero hay particularidades. Entonces, yo no puedo copiar el sistema de control interno de otra dirección o de otro centro educativo. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi oficina, mi dirección, mi centro educativo, mi supervisión, tengo particularidades que tal vez no están en otra instancia, ¿verdad? Entonces es importante que se tome en cuenta que el control interno, ¿verdad? No podemos aplicarlo o, ¿verdad?, tener los mismos controles y la misma documentación que en otra dirección, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus competencias y sus funciones particulares establecidas. Siguiente. El artículo 8 nos dice que qué es un sistema de control interno, ¿verdad? Nos da un concepto de control interno, de sistema de control interno. Entonces dice que se entenderá por sistema de control interno
la serie de acciones ejecutadas por la administración activa diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos organizacionales. Cuando hablamos de un sistema de control interno, es todas las acciones que día a día ejecutamos desde nuestro puesto de trabajo para cumplir con los objetivos y las funciones que tenemos en nuestra área. ¿De acuerdo? No venimos aquí cuando hablamos de un sistema, no es un sistema informático ahí súper, no sé, súper complejo, nada, ni nada por el estilo, ¿verdad? No es algo fuera de serie, ¿verdad? Es un, es todas las acciones que yo hago en mi, ¿verdad? En mi puesto de trabajo para poder cumplir con los objetivos y las funciones que tengo, encomendadas. Desde el momento en que yo llego y marco mi hora de entrada, cuando recibo correspondencia, la registro, cuando doy respuestas de información o consultas que me solicitan, todo esto forma parte del sistema de control interno. En un centro educativo, el hecho de llevar la asistencia de los chicos a clases, el récord de notas, em, un control que se lleva sobre los títulos, el control que se lleva en el comedor, ¿verdad? Estudiantil. Todo esto forma parte de ese sistema de control interno. No es algo que tenemos que hacer extra a lo que ya hemos estado haciendo o un sistema, tenemos que diseñar un sistema informático. No. Si tienen un sistema informático que les ayude a llevar ciertos controles o ciertas cuestiones, pues perfecto, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar con su sistema de control interno, pero es para que tengan claro, no es algo extra, es lo que siempre hacemos desde nuestro puesto de trabajo. Siguiente. Los objetivos del control interno son 4. Estos están en el artículo 8 de la ley y en el capítulo 1 de las normas. Y el primero es proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Este, este objetivo está ligado con todos los inventarios, los controles que llevemos sobre el dinero que nos dan para ¿verdad? Como presupuesto en cada centro educativo, en cada dirección, todos los activos que tenemos dentro de nuestra oficina, ¿verdad? Nuestro puesto de trabajo. Todo eso está ligado a proteger y conservar el patrimonio público, ¿verdad? Porque la idea es que podamos usar los recursos de la mejor manera, ¿verdad? El siguiente objetivo es exigir confiabilidad y oportunidad de la información. ¿Cómo cumplimos con este objetivo? Pues teniendo toda nuestra información y nuestra documentación debidamente resguardada en nuestro archivo de gestión. ¿Ok? Toda la documentación que se genera producto de las funciones que se ejecutan, ¿verdad? Dentro de cada puesto de trabajo y generan un respaldo, ¿verdad? Documental se tiene que tener dentro de nuestro archivo de gestión. Así cumplimos con la confiabilidad y la oportunidad de la información. El tercer objetivo es garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. Este objetivo está más orientado hacia los puestos de jefatura. ¿Por qué? Porque ellos son los que supervisan el trabajo de sus funcionarios, ¿verdad? Y garantizan que de esta forma podamos cumplir con las funciones y los objetivos que tenemos en cada departamento, en cada dirección, cada supervisión y cada centro educativo, ¿verdad?
Entonces, este objetivo va más ligado hacia la parte de la jefatura, que son los que ejercen supervisión sobre las actividades que se ejecutan en el área de trabajo que tienen a cargo. Y el último objetivo es el de cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Como todos saben, todos estamos ligados, ¿verdad? O obligados a cumplir con normativa, con leyes, con normativas, decretos y demás, ¿verdad? Entonces, al cumplir con toda esa normativa, también estamos cumpliendo con el ordenamiento jurídico y técnico y con el cuarto objetivo del sistema de control interno. Siguiente. La responsabilidad por el sistema de control interno. Este tema de la responsabilidad siempre ha sido un poquito polémico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque unos dicen que no es mi responsabilidad, que es responsabilidad de mi jefe, el jefe dice que también es responsabilidad de sus funcionarios, bueno, ¿verdad? Entonces siempre hay ahí como en palabras, ¿verdad? Ahí populares como un estira y encoge de quién es el responsable sobre el sistema de control interno. Entonces, el artículo 10 de la ley y el capítulo 1 de las normas nos dice que es responsabilidad del jerarca y el titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que tanto el jerarca como las jefaturas deben de establecer, mantener y perfeccionar ese sistema de control interno que se va a utilizar en cada área de trabajo. Siguiente. Pero también el capítulo 1 de las normas nos dice cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como funcionarios sobre ese sistema de control interno. Entonces dice que de conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los funcionarios de la institución deben, de manera oportuna, efectiva y con observancia a las regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para el debido diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los distintos componentes funcionales del sistema de control interno. Entonces, como ven, cada uno desde nuestro puesto de trabajo tiene una responsabilidad con ese sistema de control interno. ¿Por qué? Porque todos debemos de cumplir con ciertas funciones que están dadas a cada puesto de trabajo. Entonces, al cumplir con las funciones, estamos contribuyendo con el sistema de control interno de nuestro departamento, dirección, ¿verdad? Y al final contribuimos también con el sistema de control interno institucional, ¿verdad? Porque y al final somos un solo ministerio, ¿verdad? Algunas veces nos dicen, ustedes los del MEP. No, MEP somos todos, desde las oficinas centrales, las direcciones regionales, las supervisiones, los centros educativos, ¿verdad? Todos contribuimos, ¿verdad? Con un granito de arena a con ese sistema de control interno institucional. Entonces, es importante, ¿verdad? Que sepan que todos tenemos un grado de responsabilidad sobre ese sistema de control interno. Como les digo, en el momento en que yo llego a mi oficina y marco mi hora de entrada, ya estoy contribuyendo con ese sistema de control interno. En un centro educativo, los docentes llevan su registro de asistencia de los chicos a clases, ¿verdad? También llevan un registro de las notas de esos chicos. Todo esto contribuye con nuestro sistema de control interno. Como les digo, no lo vean como algo aparte. Vean que todas las acciones que siempre se han hecho, ¿verdad? Son parte de ese sistema de control interno. Nada más que le pusimos un nombre y un apellido. Siguiente. La subcomisión de control interno no es obligatoria la conformación de esta subcomisión, ¿verdad?
El objetivo de la subcomisión es apoyar al titular subordinado, ¿verdad? La jefatura, en la implementación y el mejoramiento del sistema de control interno. Los integrantes, ¿verdad? Si se conforma una comisión de control interno, los integrantes son de asesoría y apoyo. Es importante que esos miembros, ¿verdad? La gente que forma esa subcomisión de control interno no asuma posiciones de fiscalización, supervisión y control. ¿Por qué? Porque esas son responsabilidad del titular subordinado, tal y como lo establece la ley, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si conformamos una comisión, una subcomisión o un comité de control interno, ¿verdad? Que algunos le llaman comité, otros también le llaman comisión de control interno, ¿verdad? Tengamos claro que es para asesorar y apoyar al titular subordinado. El jefe es el que decide si conforma o no esa comisión, ¿verdad? Para esto acorde al, al apoyo, ¿verdad? A la necesidad que tenga de apoyo en la implementación, ¿verdad? Y en el funcionamiento de ese sistema de control interno. ¿Ok? Entonces es importante, ¿verdad? Que tomen en cuenta eso, que solo los miembros de una comisión solo apoyan y asesoran, ¿verdad? No pueden tomar la responsabilidad del titular subordinado. Siguiente. Como toda ley, ¿verdad? Si no cumplimos con ella, pues hay causales de responsabilidad administrativa. Entonces el artículo 39 nos dice que el jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil cuando incumplan injustificadamente los deberes asignados en la ley, ¿verdad? Cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno. Y también todo funcionario público que injustificadamente incumpla los deberes y las funciones que en materia de control interno le asigne el jerarca o el titular subordinado. De- con esta ley y con todas, ¿verdad? Si yo como funcionario, ¿verdad? Como jefe, no cumplo con las funciones que tengo que llevar a cabo, pues igual puedo ser sancionado. Siguiente. El sistema de control interno institucional se compone de cinco, vale la redundancia, componentes funcionales. Estos cinco componentes funcionales son ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento. ¿Ok? Ahora vamos a ver cada uno de estos componentes funcionales, cuál es su concepto y cómo los puedo aplicar en mi área de trabajo. Siguiente. El primer componente funcional es el componente de ambiente de control. Dice que este es el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al sistema de control interno y a una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva. ¿Ok? Entonces, este es como el punto de partida para crear nuestro sistema de control interno, ¿verdad? Es como crear ese ambiente alrededor del control interno. Siguiente. ¿Cómo podemos aplicar este ambiente de control eh, en nuestra área de trabajo? Siguiente. El titular subordinado debe de evidenciar compromiso con el sistema de control interno de la dirección a su cargo, ¿verdad? De la dirección, el departamento, la supervisión que tenga a su cargo, ¿verdad? Es importante porque quien debe de establecer ese sistema de control interno
es el titular subordinado. Entonces, él debe de estar comprometido con ese sistema de control interno de, de su dirección, ¿verdad? De su departamento. También se debe de fortalecer la ética institucional. Entonces, tenemos que hacer del conocimiento de todos los funcionarios, de todo el personal, para que se apliquen los instrumentos éticos que se han establecido a nivel institucional. Estos instrumentos, el manual de ética, la política ética y demás documentos que nos hablan del tema de ética, los pueden buscar en el link que tenemos que se tiene en la página web de la Comisión de Ética y Valores. Es importante que ustedes sepan que tanto el manual como la política no es un instrumento sancionatorio, ¿verdad? Sino es un instrumento de consulta. La ética nace, ¿verdad? De la actitud de cada uno de nosotros. Entonces, para que tengan claro, ¿verdad? Y puedan ir y buscar los documentos que hablan sobre tema ético a nivel institucional en la página web del ministerio, pueden buscarla en el link de la Comisión de Ética y Valores. Igual, si ustedes tienen alguna duda, pueden hacer las consultas que requieran, las consultas necesarias a la Comisión de Ética y Valores, ¿verdad? Que ellos son los encargados de establecer todas las pautas éticas dentro del ministerio. También es importante mantener el personal actualizado para el buen funcionamiento y desempeño, ¿verdad? Es ahorita para todos es un poquito complicado, ¿verdad? De la parte de la capacitación, pero en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Algunas veces ponen desde el IDP, ¿verdad? Se hacen varias capacitaciones en temas diversos. Entonces podemos aprovechar esos espacios, ¿verdad? Dentro de las posibilidades para poder ir actualizando nuestro conocimiento. También si entre los mismos compañeros, ¿verdad? Se pueden ir intercambiando conocimientos en diversos temas que les ayude a ir mejorando su desempeño en su área laboral. Porque sí es como ahorita es complicado, ¿verdad? Para todos la contratación algún tipo de capacitación, ¿verdad? Pero entonces con los recursos que tenemos a nivel institucional, podemos ir también aprovechándolos para ir actualizando conocimientos. También es importante que se definan las relaciones de jerarquía, se asignen responsabilidades y se utilicen canales de comunicación apropiados. Algunas veces nos llegan a nuestro departamento consultas, ¿verdad? Que van como en relación a estos temas de quién me puede pedir X información, si mi jefe puede pedirme X o Y documentos, si un compañero que está al mismo nivel jerárquico mío puede pedirme información o puede, ¿verdad? Solicitarme, qué sé yo, X o Y cosa. Es importante, ¿verdad? Que dentro de las direcciones o departamentos estén bien definidas las líneas jerárquicas y los canales de comunicación, ¿verdad? Que tengamos ese procedimiento establecido de cómo vamos a hacer solicitudes de información, cómo vamos a generarla y demás, ¿verdad? Entonces sí es importante que dentro de sus áreas de trabajo pues tengan definidas esos puntos, ¿verdad? Que son importantes, la parte jerárquica, la parte de comunicación, responsabilidades. Bueno, ya cada uno, ¿verdad? Como desde el servicio civil, cada puesto ya tiene definidas responsabilidades, ¿verdad? Pero sí es importante que dentro
de las direcciones se definan. Siguiente. El segundo componente funcional es la valoración del riesgo. Creo que se me adelantaron una. José, ¿se puede volver una, porfa? Ahí, gracias. La valoración del riesgo. Entonces, ¿qué define la ley y las normas como valoración de riesgo? Dice que corresponde a la identificación, el análisis, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos para fortalecer el sistema de control interno y ubicar a la organización en un nivel de riesgo aceptable. Siguiente. ¿Qué me permite identificar riesgos? Pues cumplir con mis objetivos, ¿verdad? Es importante que cuando se definan objetivos, se identifiquen cuáles son los posibles riesgos que me pueden suceder, que me va a impedir cumplir parcial o totalmente con esos objetivos. Entonces, para cumplir con la valoración del riesgo, el titular subordinado debe elaborar anualmente la matriz de identificación y análisis de riesgos en el formato oficial definido por la institución. ¿Ok? Entonces es importante que se elabore la matriz anualmente. ¿Cuándo la vamos a elaborar? Cuando elaboramos nuestra planificación. Cuando hacemos el POA, cuando hacemos el PAT, cuando hacemos el instrumento de planificación de la supervisión. ¿Ok? Es importante que entonces yo hago mi PAT, mi POA y también identifico los riesgos. En el formato definido, ¿cuáles son los formatos definidos por la institución? Bueno, a nivel de oficinas centrales y direcciones regionales, la matriz de riesgos se elabora en el sistema SPI, ¿verdad? Sistema de Planificación Integral. Entonces, tanto los directores de oficinas centrales como de direcciones regionales incluyen sus riesgos, hacen su POA, ¿verdad? En el SPI y luego incluimos los riesgos. Y después el presupuesto, ¿verdad? Ese sistema tiene integrado los tres procesos: planificación, riesgos y presupuesto. A nivel de supervisión, tenemos la matriz de identificación y análisis de riesgo en el formato Excel, ¿verdad? Y a nivel de centro educativo, a partir del año 2025 empezamos a utilizar el formato de PAT. Ahí se integró también el instrumento de planificación, los riesgos y el presupuesto. En ese formato igual se hace la programación, la reprogramación y, y el seguimiento. ¿Ok? Entonces, a los tres niveles tenemos los tres formatos definidos, ¿verdad? Oficinas centrales, direcciones regionales, sistema SPI, supervisiones. Seguimos utilizando la matriz Excel, ¿verdad? Que fue diseñada por el departamento. Y a nivel de centro educativo, el instrumento PAT, el instrumento integrado del PAT. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan claro, ahí es en esos instrumentos es donde se tiene que elaborar la matriz. A nivel de centro educativo y de supervisión, es importante que tengan claro que la matriz se elabora todos los años. El hecho de que desde el Departamento de Control Interno no se les pida la matriz no los exonera de realizarla, ¿verdad? Nosotros como departamento, por año, escogemos una muestra de titulares a los que les vamos a solicitar la matriz para, ¿verdad? Nosotros poder revisarla
y devolvérselas con observaciones para ir mejorando la calidad, ¿verdad? De esas matrices de riesgos que se están confeccionando. Entonces, para que lo tengan claro, ¿verdad? El hecho de que no se pida desde el departamento la matriz no los exonera a realizarla, ¿verdad? Todos los años se tiene que elaborar. Luego es importante que de forma semestral se le dé seguimiento a esos riesgos que se identificaron, así como a las medidas para mitigarlos. ¿Qué me permite ese seguimiento? Verificar el grado de avance en la administración de los riesgos que identifiqué y evitar que se me materialicen esos riesgos. ¿De acuerdo? Entonces es importante que en julio y en diciembre, enero, realicen los seguimientos. Igual, el hecho de que nosotros no pidamos los seguimientos no exonera, ¿verdad?, de hacerlos. Entonces, sí es importante que una vez que ustedes dan seguimiento a los objetivos, también le den seguimiento a los riesgos identificados, ¿verdad? Siempre es como un proceso conjunto, ¿verdad? Si yo en el momento que doy seguimiento a los objetivos, pues también le doy seguimiento a los riesgos porque vienen ligados. Y así puedo ir viendo cómo vamos avanzando en el cumplimiento del objetivo y si hay algún riesgo con probabilidad de poderse materializar. Y si hay algún riesgo con probabilidad de materializarse, podemos aplicar medidas correctivas oportunamente para, ¿verdad?, evitar que al final ese riesgo se materialice. Es importante también que se identifiquen, ¿verdad?, los riesgos asociados a los procesos que se ejecutan en las dependencias a cargo, ¿verdad? Y también brindarles seguimiento. Para aclararles ¿verdad?, o contarles, en el ministerio trabajamos la identificación de riesgos por objetivo y por proceso, ¿verdad? Entonces, por objetivo ya lo hacemos todos los años, pero también tenemos que em, diseñar, ¿verdad? O identificar los procesos y definir los riesgos asociados a esos procesos. Haciendo esto también nos garantizamos, ¿verdad?, el cumplimiento razonable de todas las funciones y los objetivos. Siguiente. El tercer componente funcional son las actividades de control. Las actividades de control corresponden a las políticas, procedimientos y mecanismos que se deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro de los objetivos institucionales. Siguiente. Las actividades de control son todos los controles que nosotros implementamos en nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? En nuestras oficinas. Entonces, es importante que el titular subordinado establezca controles que abarquen todos los niveles y las funciones del área, ¿verdad? Tener en cuenta que la aplicación de controles también tiene que ser razonable y aplicable al área de trabajo, ¿verdad? Tenemos que ver que los controles que se diseñen nos traigan beneficio y a un costo bajo, ¿verdad? No podemos controlar todo porque se nos iría todo el tiempo controlando, ¿verdad? No podemos controlar, qué sé yo, cuánto papel higiénico se gasta en el baño o no sé, eh, cuántos minutos dura un funcionario, cuántos sí, minutos dura un funcionario en el baño o cosas, ¿verdad?, que nos vayan a quitar el tiempo y no podamos controlar lo que es importante para cumplir, ¿verdad?, con nuestros objetivos. Es importante que ustedes analicen cuáles son las áreas relevantes
de cada una de las áreas de trabajo, ¿verdad? Y se establezcan controles que nos ayuden a cumplir con objetivos, controles que nos generen valor agregado a nuestro trabajo, ¿verdad? No controlemos por controlar, que no se nos vaya, ¿verdad? A ir el tiempo valioso que tenemos controlando cosas innecesarias, ¿verdad? Entonces sí es importante que se haga un análisis antes de implementar un control, que se haga un análisis del beneficio que nos vaya a traer el control que vamos a implementar. Hay controles que, bueno, generales para toda la institución, ¿verdad? Que si yo, que hay que llevar inventarios, eso es general para la institución, que el registro de entrada y salida de los funcionarios, ¿verdad? Hay controles ya previamente establecidos para todos, pero también tenemos controles muy particulares para cada uno, para cada área de trabajo, ¿verdad? Como les dije, acorde a las funciones que tenemos establecidas, pues nosotros también tenemos controles muy particulares, ¿verdad? Entonces, sí es importante que como jefaturas se analice, ¿verdad? Y se valore bien cada uno de los controles que se establecen. Em, que si yo ya hay controles que se llevan generales, como les dije, en un centro educativo, bueno, llevamos el control de la asistencia al comedor, el control de los alimentos que se compran, el control de, de asistencia de los chicos a clases, el registro de las personas que visitan nuestra institución, el registro de correspondencia enviada y recibida, control de títulos, si algún papá llega a reunión, pues entonces también se lleva un control. Em, bueno, en la institución de mi hijo, ahí se levanta como un actita de lo que se habla en la reunión y firma el papá, firma el director y ahí queda como respaldo, ¿verdad? También. Eh, en las oficinas centrales, pues cada uno tiene también sus controles de entrada y salida del personal. eh, También llevamos el control de los activos que tenemos asignados. Y cada uno, ¿verdad? También tiene sus controles particulares. En nuestro departamento, pues llevamos el control de las matrices de riesgos que recibimos, de los formularios de autoevaluación, em, de las consultas que se reciben, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene como sus controles particulares y también hay controles generales a nivel institucional. Pero aquí el punto importante es valorar el control que vamos a establecer, qué beneficio nos vaya a traer, ¿verdad? También para cumplir con las actividades de control es importante elaborar y mantener actualizados los procesos y procedimientos de la dependencia a cargo, ¿verdad? Que se tiene a cargo, siguiendo los lineamientos que se emitieron desde la Dirección de Planificación Institucional. Desde la DPI se emitieron unos lineamientos de cómo confeccionar los procesos y procedimientos. Los procedimientos tenemos que verlos como un instrumento que nos ayuda, ¿verdad? Como a, a ejecutar nuestro trabajo. En el momento en que venga un funcionario nuevo, si hay un procedimiento establecido, para ese funcionario nuevo es mucho más fácil tomar el procedimiento y leer cómo se debe de ejecutar las actividades que tiene encomendadas, ¿verdad? En algunos centros educativos los procedimientos los conocen como protocolos, ¿verdad? Entonces, de ahí también esos son válidos. Es importante que todos esos procesos y procedimientos estén elaborados y escritos, ¿verdad? Para y hacerlos del conocimiento del personal. Como les digo, los procedimientos bien descritos nos ayudan con con todos los funcionarios para que se haga el trabajo estructurado de la mejor manera.
Si es un trabajo un poquito, pues es bastante trabajo, digamos, elaborar los procedimientos porque es un trabajo detallado, pero al momento en que ya contamos con los procedimientos es mucho más fácil para los funcionarios ejecutar las labores dentro de cada puesto de trabajo. Siguiente. El cuarto componente funcional son los sistemas de información. Entonces, el sistema de información dice que consiste en obtener, generar, procesar y comunicar en forma eficaz, eficiente, económica y con apego al bloque de la legalidad la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales. Siguiente, el sistema de información es toda la documentación y la información que generamos producto de de la ejecución de nuestras funciones. Siguiente. ¿Cómo podemos cumplir con ese componente de sistemas de información? Bueno, tenemos que tener el archivo de gestión del MEP. ¿Ok? El Departamento de Archivo Central es el que emite los lineamientos de cómo archivamos. Ahí ellos tienen un manual de procedimientos archivísticos y ahí dice qué debe ir en cada ámbito, de qué color es la etiqueta de cada ámbito, ¿verdad? Cómo tenemos que acomodar toda la documentación física que tenemos en nuestras oficinas. Bueno, también viene de igual forma, se acomoda la información que tengamos de forma digital, ¿verdad? Entonces, sí es importante que se organice el archivo de gestión, tanto el físico como el digital, acorde con los lineamientos que han establecido los compañeros del departamento de archivo. Ellos también generan brindan capacitaciones de cómo se pueden organizar esos archivos de gestión. Es importante que la información que se genere en nuestras oficinas, ¿verdad? Responda a las necesidades de los distintos usuarios, que esa información sea de calidad, sea confiable y la podamos obtener de forma oportuna. Qué sé yo, que si nos piden de la auditoría, de la Contraloría o de cualquier otra oficina una información, nosotros la tengamos de forma oportuna para poder remitirla, ¿verdad? Entonces sí es importante que esa información sea, la podamos contar con ella de forma oportuna. Luego debemos de asegurar razonablemente que la comunicación de la información se dé a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio. Cuando nos hagan solicitudes de documentación o de información, en la medida de las posibilidades, es necesario que se conteste en los plazos establecidos. Si por algún motivo ustedes ven que no van a poder cumplir con el plazo dado, pues entonces sí es importante como mantener una comunicación y pedir una extensión de ese plazo, ¿verdad? Pero sí es importante que tratemos de cumplir este, con los plazos dados para cuando nos hacen solicitudes de información, tanto a los entes de fiscalización como a otras dependencias, ¿verdad? Dentro del mismo ministerio. Es importante también que dispongamos de controles para garantizar razonablemente la calidad de la información y de la comunicación. Si tenemos un archivo de gestión físico, ¿verdad? Mantener ese archivo en un espacio seguro, ¿verdad? Donde
no cualquiera tenga acceso y se pueda llevar, qué sé yo, algún documento importante y luego no lo vaya a devolver y en el momento en que lo vamos a ocupar, ya nos dimos cuenta que el documento no estaba, ¿verdad? Entonces sí es importante como establecer controles, de esa información que se tiene. Luego, para la parte digital, si tenemos bueno, si tenemos información digital, que ahora la mayoría contamos con información digital, es importante que se hagan respaldos. Ahora contamos con el OneDrive, ¿verdad? Que nos guarda la información en la nube, entonces podemos utilizar esos recursos que tenemos. Em, También, no sé si tenemos discos duros externos, em, carpetas compartidas, ¿verdad? Guardar, verificar, ¿verdad? Que esa información se guarde para evitar pérdida. Que si a mí se me dañó la computadora, bueno, puedo encender o ingresar en otra computadora, ir al OneDrive y ahí están mis documentos. O qué sé yo, tenía una carpeta compartida, entonces la información quedó ahí y entonces no la perdimos. Es importante, ¿verdad? Que usemos todos esos recursos que tenemos a nivel institucional para resguardar la información que tenemos. Hace unos años me contaba la directora de un centro educativo que la persona que llevaba toda la información digital, creo que era el profesor de informática en ese momento, algo le sucedió al profesor, ¿verdad? No sabemos cuándo vamos a fallecer y lamentablemente ese funcionario falleció de repente resulta que nadie sabía cómo acceder a toda la información que el compañero llevaba. Entonces perdieron toda la información porque al final no pudieron acceder a la computadora del compañero y la información se perdió. Luego, qué sé yo, em, se dañó el disco duro de la computadora del director que llevaba, ahí tenían solo en esa computadora la información, también perdieron todos los datos. Entonces sí es importante que, ¿verdad? Resguardemos esa información digital en algún otro dispositivo, ¿verdad? Otra computadora, ya les digo, en el OneDrive, en carpetas compartidas y demás. Y la información física, pues también tenerla, ¿verdad? De forma segura y para evitar la pérdida de información relevante para nuestras funciones. Siguiente. El último componente funcional, pero no menos importante, ¿verdad? A pesar de que es el último, no es menos importante, es el seguimiento. ¿Ok? El seguimiento son las actividades permanentes y periódicas para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema de control interno a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas y los resultados producto de las revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud. Siguiente. El componente de seguimiento es importante porque nos permite hacer esa valoración de los componentes a través de el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos cumplir con el seguimiento? Bueno, tenemos que brindarle el seguimiento semestral al POA, ¿verdad? A nuestros objetivos POA, PAT, ¿verdad? O el instrumento de planificación que utilicemos y también a los riesgos, ¿verdad? Como les dije, es importante darle seguimiento a los riesgos para evitar que se materialicen y también para verificar el cumplimiento, el avance en el cumplimiento de los objetivos. Es importante que se les brinde un seguimiento periódico a las actividades de control establecidas, ¿verdad? En cada área de trabajo. Si son muchos controles, ustedes no sé si por mes o cada 2 meses, trimestral ahí, ¿verdad? Acorde al tiempo disponible, pueden ir verificando cierta, cierta muestra de controles, ¿verdad?
completar anualmente la autoevaluación de control interno, ¿verdad? Al igual que las matrices de riesgo, desde el Departamento de Control Interno pedimos una muestra de cuestionarios de autoevaluación, ¿ok? Entonces, para que lo tengan también claro, ¿verdad? Que por año se pide una muestra, no a los 5,000 centros educativos, porque este, no tenemos tanto personal en el departamento, ¿verdad? Para poder este, procesar toda la información, pero sí por año se hace una muestra de centros educativos para solicitar los cuestionarios de autoevaluación. Este año 2025 estamos solicitando la autoevaluación a los centros educativos de primaria con tipo de dirección 2. ¿Ok? De hecho, estamos en este momento en ese proceso de ejecución de la autoevaluación. Y también es importante como parte del seguimiento, que se emprendan oportunamente acciones preventivas o correctivas para fortalecer el sistema de control interno. Dentro de su sistema de control interno, tengan claro que no todo está escrito en piedra, ¿verdad? El sistema de control interno es se puede ir mejorando, ¿verdad? Si hay un control que establecí y no me funciona, puedo cambiarlo, puedo mejorarlo y si definitivamente no me funciona, puedo cambiarlo, ¿verdad? Si hay un control que establecí en determinado momento, que en ese momento fue útil para nosotros, pero ya ahorita no nos está generando beneficio alguno, podemos eliminar ese control, ¿verdad? Y cambiar o establecer otro control que sea atinente, ¿verdad? En ese momento con las necesidades que se genera dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? De nuestro centro educativo, nuestra dirección, supervisión, ¿verdad? O este departamento. Entonces es importante, ¿verdad? Que tengan claro que también que la jefatura, los titulares subordinados tengan la apertura de recibir de sus funcionarios comentarios sugerencias de mejora para ese sistema de control interno. Algunas veces, ¿verdad? Los que hacemos el trabajo operativo, pues vemos que, que hay, no sé, algún control que no nos está generando o alguna cuestión, ¿verdad? Que nos está quitando mucho tiempo, tal vez no nos genera tanto beneficio. Entonces, sí es importante esa comunicación, ¿verdad? También con la jefatura, con los funcionarios para realizar esas mejoras al sistema de control interno em, de cada, ¿verdad? Departamento, de cada centro educativo, cada dirección. Entonces, es importante, ¿verdad? La comunicación y la apertura para recibir sugerencias y realizar las mejoras pertinentes a ese sistema de control interno que tenemos implementado. Siguiente. Lo que tenemos vigente este año 2025 a nivel de oficinas centrales y direcciones regionales, como les dije, el sistema de planificación integral, el SPI, que en este sistema se elabora la planificación, el presupuesto y la identificación de riesgos. La guía para la programación, reprogramación y seguimiento del POA 2025, ¿verdad? Esta guía dice paso a paso cómo elaborar tanto la programación, la reprogramación y los seguimientos, tanto del POA como de los riesgos y del presupuesto. Ahí viene especificado paso a paso cómo ejecutar cada una de las etapas. Y también tenemos vigente el CEBRIMEP que se elaboró en el año 2021. Siguiente. A nivel de centro educativo, para el 2025 tenemos vigente la guía para la implementación de control interno en centro educativo. Esta guía la mejoramos y ya pronto vamos a enviarles la versión actualizada de esta guía de control interno.
También tenemos la guía para desarrollar la planificación estratégica en el centro educativo, ¿verdad? Esta guía dice paso a paso cómo se elabora la planificación, la identificación de riesgos y el presupuesto a nivel de centro educativo. Y también tenemos el CEBRIMEP 2021 vigente. Siguiente. Algunas notas importantes que debemos de tomar en cuenta. El expediente de control interno ya no se debe de confeccionar. El expediente en su momento nació como una guía para que le ayudara a los directores, ¿verdad?, a implementar el centro educativo. Sin embargo, en algunos casos se volvió un incremento sustancial de trabajo. Entonces, ya el expediente no se debe confeccionar para no exceder la carga de trabajo de los funcionarios. Pero sí es importante que los titulares subordinados garanticen la implementación y el seguimiento del sistema de control interno. ¿Cómo se hace esto? Pues resguardando toda la documentación de respaldo en los archivos de gestión. Que si se confecciona la matriz de riesgos, bueno, ustedes la, la, la guardan en el espacio del archivo de gestión donde va la matriz de riesgos. Que confeccionaron el PO, el PAT, pues lo guardan en el espacio donde va el, la, el instrumento de planificación. Que dieron seguimiento y guardaron la evidencia, eso lo guardan en el archivo de gestión en la carpeta que les corresponde. Lo importante es que se garantice, ¿verdad?, que haya un respaldo de que se implementa y se da seguimiento al sistema de control interno que tienen en la institución. Em, ya no hay o no existe una lista predeterminada de eventos. En su momento existió, pero dejó de funcionar en el año 2011 porque igual era un poco complicada. La gente se encasillaba como en solo algunos eventos. Entonces, lo importante es que ustedes redacten el evento tal y como les puede suceder en su dependencia, ¿verdad? No estamos limitados a una lista X o Y, sino es importante que ustedes analicen el objetivo y puedan redactar ese evento tal y como les puede suceder en cada una de sus instituciones u oficinas. La matriz, es importante que tengan claro que la matriz de identificación y análisis de riesgos y el plan de gestión de riesgos son documentos diferentes. La matriz de identificación y análisis de riesgos da cumplimiento a la ley de control interno, a la 8292, ¿verdad? Y el plan de gestión de riesgos da cumplimiento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos. Creo que es la 8482, si no me equivoco. Entonces tengan claro que son dos documentos diferentes. Se solicitan, ¿verdad? O las pautas para su elaboración se dan en este departamento, en el de control interno y gestión de riesgos, pero son dos instrumentos diferentes, ¿verdad? Uno es para la parte de riesgo operativo, ya la otra es, y el otro documento es para la parte de riesgo de desastre. Entonces, para que tengan claro, ¿verdad? Son dos instrumentos diferentes. Siguiente. Luego, también aclararles que los lineamientos en materia de archivo, como les dije, los dicta el departamento o los emite el departamento del archivo central. Ahí les dejo el correo, ¿verdad? Cuando tengan dudas sobre materia archivística, deben de solicitar la información o enviar las consultas al Departamento de Archivo Central para que ellos les evacúen las dudas que tienen. Luego, en el departamento no realizamos las aperturas y los cierres de libros de actas porque constantemente nos están enviando solicitudes de citas para aperturas y cierres de libros de actas. Esta
función la realiza la auditoría interna. Entonces, bueno, ahí también les dejo el correo, ¿verdad? Del departamento que se encarga de hacer la apertura y los cierres de los libros de actas. Siguiente. Los contactos del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo que les puede ayudar con el tema de control interno. Mi persona, Tatiana Marín Corrales. Luego la compañera Viviana Mora Hernández, la compañera Marielo Rodríguez Castillo y la compañera Fabiola Díaz Pérez. Cualquiera de nosotras cuatro, con todo gusto, les podemos ayudar vía Teams, correo electrónico a evacuar cualquier duda que tengan en materia de control interno. Si tienen dudas cuando confeccionan la matriz de riesgos, con gusto también les podemos colaborar con algún control. Las dudas que ustedes tengan en materia de control interno, nosotros con mucho gusto les podemos colaborar y evacuar esas dudas. Nos pueden contactar por medio del Teams de cada uno y con gusto ahí coordinamos, no sé, una reunión, si en el momento podemos atenderlo, los atendemos de una vez, en eso no tenemos este inconveniente. Si en el momento tenemos la disponibilidad, pues les atendemos en el momento o si no coordinamos, ¿verdad? Una hora que nos sirva a ambos y y coordinamos para evacuarle las dudas y ya nos conectamos ahí en una llamadita y listo. Estamos en el 10º piso del edificio Torre Mercedes. Si en algún momento pues andan por ahí, tienen alguna duda, igual si alguna de las compañeras está presente, podemos también em, atenderles. Y en nuestro correo, que es controlinterno@met.go.cr, ahí también podemos recibir sus consultas y con gusto las evacuamos. Esto es, compañeros, el tema de control interno, cómo lo vamos a aplicar a lo interno del ministerio. Reiterarles, ¿verdad? Que no tomemos el control interno como una, un trabajo adicional al que ya tenemos. Em, es parte de las funciones que ejercemos día a día, ¿verdad? Para cumplir con, como les digo, con las funciones de cada una de las áreas de trabajo y con los objetivos de las áreas. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta la importancia del control interno como un instrumento que me va a ayudar a mejorar mi gestión en la oficina, el departamento, la dirección, ¿verdad? Entonces, sí es, no sé, me parece que tenemos que hacer un poquito de conciencia también y ver la utilidad que tiene el control interno, ¿verdad? Que nos ayuda a estructurar ese trabajo y todas esas evidencias que quedan producto de ese trabajo que realizamos, que a todo nivel creo que es bastante el trabajo que se ejecuta, ¿verdad? Entonces, también agradecerles, ¿verdad? El interés en este tema y quedamos para contestarles sus preguntas. Gracias. Muchas gracias a la expositora, señora Tatiana Marín, por cada una de las ideas brindadas. Ahora iniciamos el espacio de comentarios y preguntas facilitadas por medio del chat a cargo de la señora Viviana Mora Hernández. Adelante, señora Viviana Mora. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Iniciamos con la parte de preguntas relacionadas con la ponencia del día de hoy. La primera pregunta dice así: en el caso de las supervisiones de los centros educativos,
¿Quién es el subordinado encargado de implementar el control interno? Dice, el supervisor o el asistente de supervisión. Adelante, señora Tatiana. Bueno, en el caso de las supervisiones, el titular subordinado es el supervisor. Mm, de acuerdo, continuamos con la siguiente consulta. Dice, ¿de qué manera se puede fortalecer el control interno dentro de la organización según mecanismos y prácticas? Adelante, señora Tatiana. Bueno, para poder mejorar ese sistema de control interno que se tiene implementado, como les dije, debemos de brindar el seguimiento y ver qué acciones, actividades de las que hemos implementado están funcionando y cuáles no nos están generando valor y buscar medidas correctivas para poder fortalecer ese sistema de control interno. También es importante, como les dije, ¿verdad? Esa apertura y ese intercambio de información entre el titular subordinado y los funcionarios, ¿verdad? Para evaluar ese funcionamiento del sistema de control interno, de los controles que hemos implementado y demás en cada área de trabajo y hacer sugerencias, ¿verdad? De cómo mejorar este, ese sistema que tenemos implementado. Ir buscando medidas de mejora continua, como les dije, ¿verdad? El sistema de control interno no es estático, ¿verdad? Vamos a ir mejorando día a día con, con otras actividades o otras medidas o otros controles que nos ayuden a mejorar tanto las funciones que tenemos establecidas como los objetivos, ¿verdad? Entonces sí es importante como es esa evaluación del sistema que tenemos implementado para ver qué mejoras podemos implementar y que nos ayude a fortalecer ese sistema que tenemos en nuestra área de trabajo, ¿verdad? Bueno, en nuestra oficina, Dirección Regional, Centro Educativo. Siguiente pregunta, dice, ¿cuántas veces se debe reunir la subcomisión de control interno al mes? Adelante, doña Tatiana. Bueno, la periodicidad con la que se reúna la subcomisión, eso va a depender mucho de la necesidad que se tenga, digamos, en el centro educativo, en el departamento. Eso lo tendría que definir tanto el titular subordinado como los miembros de esa comisión, ¿verdad? Acorde con la necesidad que se tenga de, ¿verdad? De coordinar, de asesorar a, a ese titular subordinado. Normalmente, ¿verdad? Creo que se reúnen una vez al mes, pero todo depende de la necesidad. Podría ser una vez cada 2 meses o no sé, de acuerdo a cómo decidan, ¿verdad? Acorde a la necesidad, tanto el titular subordinado como los miembros. Qué sé yo, si no sé, tienen definido que se reúnen una vez al mes, pero surgió algo de último momento y necesitan reunirse, entonces se hace la convocatoria y se realiza la reunión. Pero sí es Mm, importante que se tome en cuenta como esa necesidad de, este, de, de la periodicidad con que se reúnen, ¿verdad? También es importante que se tome en cuenta, ¿verdad? Que también tenemos bastantes funciones asignadas, ¿verdad? Entonces, em, lo normal creo que sería una vez al mes, ¿verdad? Pero todo está acorde con
como les digo, con la necesidad de cada grupo de trabajo. De acuerdo, hasta aquí, bueno, el espacio de preguntas y comentarios. Facilitaremos, perdón, la palabra a la moderadora Fabiola Díaz. Gracias. Agradecemos por las consultas y comentarios realizados a la expositora. Gracias, Tatiana Marín, y a todos por los aportes y comentarios brindados. Agradecemos la participación del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgos, de la Dirección de Planificación Institucional, al Instituto de Desarrollo Profesional por el espacio. De igual manera, agradecemos al IEP por el apoyo para realizar esta actividad. Les recordamos llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat, y recordarles que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del IEP. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día.